Buenas tardes. Hablar de inmunología, me imagino, siempre están asociados a tres componentes, ¿no? Antígeno, anticuerpo y complemento. Sin embargo, cuando vamos a la parte clínica, nos encontramos con otros grandes problemas. En los países desarrollados, el problema racial tiene que ver muchísimo con las transfusiones. Y cuando hablamos de transfusiones, probablemente estamos hablando de los glóbulos rojos, plaquetas y leucocitos. Ese componente que mezcla la parte hematológica con la parte inmunológica se llama inmunohematología. Y esto es muy importante porque en el futuro probablemente las transfusiones de sangre desaparezcan desde el punto de vista de donantes diferentes a uno. Actualmente en Inglaterra y en Japón están fabricando glóbulos rojos, grupo O, en forma industrial, es decir, a partir de células madre están produciendo esta cantidad. Hace 1 año y medio, más o menos 2 años, ya han hecho la producción de más o menos un paquete globular, o sea, en otras palabras, una bolsa de sangre. Pero ¿cuánto creen que trae una bolsa de sangre? ¿Cuántos hematíes tienen una bolsa de sangre? Aproximadamente 1 millón de glóbulos rojos. O sea, en otras palabras, fabricar industrialmente eso es carísimo, ¿no? Entonces lo que se va a hacer es probablemente coger células madres totipotenciales, diferenciarlos a hematíes y eso luego aplicarlo. Eso es en el futuro. En el futuro entonces ya no vamos a necesitar probablemente donantes de sangre, sino conseguir y comprarlo, ¿no? Bien, entonces la inmunohematología es una rama de la inmunología que estudia las células sanguíneas, los trastornos hematológicos y básicamente en las transfusiones respecto a la prevención que debe darse a ello. Vamos a hacer una revisión fisiológica, luego fisiopatológica y haremos luego una aplicación práctica. ¿En qué se ve esto más común? Entonces, estos tres componentes, los hematíes, los leucocitos y las plaquetas, tienen un mismo origen. O sea, ¿dónde está entonces la diferencia? Justamente en esa palabra, en la diferenciación. Todas derivan de las células madre, del stem cell. Entonces, el glóbulo rojo, los leucocitos y las plaquetas tienen un mismo origen, no hay ninguna diferencia. La cuestión es la diferenciación. ¿Dónde se producen estas células madre? Estas células madre están en los huesos largos, o sea, en la epífisis de los huesos largos y en la diáfisis de los huesos planos. Ahí están las células madre que van a diferenciarse entre glóbulos rojos, leucocitos y plaquetas. Hablamos de leucocitos, no los linfocitos, porque recuerden que linfocitos muchos son derivados del timo, ¿no es cierto? Ok, entonces esto es muy importante para entender de que estos glóbulos rojos tienen al inicio núcleo que transmiten sus genes. Los leucocitos también tienen un sistema que es el HLA y las plaquetas también tienen un sistema antigénico. En otras palabras, los glóbulos rojos en la membrana tienen antígenos, los leucocitos también tienen antígenos y las plaquetas también tienen antígenos. ¿Por qué es importante entender esto? Porque si es un antígeno y yo le aplico a una persona, ¿qué es lo que hace la persona? Reacciona produciendo anticuerpos. ¿Estamos de acuerdo? Y eso se llama el factor inmunógeno. O sea, el elemento inmunógeno se encuentra en las membranas de estos. Para tratar de adelantar un poquito, esos antígenos de los glóbulos rojos
se llaman grupos sanguíneos. Ojo, ¿cómo se llama la expresión del gen? Fenotipo. Entonces estos glóbulos rojos tenían núcleos que tenían ADN y luego se van a expresar en la membrana. Resumen, antígenos, grupos sanguíneos y fenotipo vienen a ser sinónimos. Entonces, en resumen, podríamos decir, si yo hablo de fenotipos, estoy hablando de grupos sanguíneos. Si yo hablo de fenotipos, estoy hablando de antígenos. ¿Quedó claro entonces ese concepto? Es lo sinónimo, es lo mismo. Los leucocitos también tienen un sistema muy importante que tiene que ver con los trasplantes y las plaquetas también. Okay. Estas células sanguíneas, como sabemos, tienen una diversidad genética. Esa diversidad genética está mediada por las razas. ¿Qué quiere decir? Si es de raza blanca, tendrá una predominancia genética. Si es de raza negra, otra predominancia genética. Y si es de raza indígena, tendrá otra predominancia genética. ¿Cómo lo traducimos? Que los grupos A, B son más de origen caucásico, o sea, gente blanca. Y el grupo O es más de raza indígena en Latinoamérica, es más frecuente. Ahora, el problema es los peruanos, ¿no? Los peruanos no sabemos qué raza somos. Hay mezcla, ¿no? De chino, negro, blanco. O sea, en otras palabras, es muy difícil que, digamos, que nosotros no podamos tener A, B o RH u otros grupos, ¿no? Entonces existen múltiples sistemas antigénicos. En resumen, un sistema es un conjunto de grupos y un grupo es un conjunto de subgrupos. ¿Quedó claro entonces? ¿Cuántos sistemas hay? Aproximadamente hay 200 sistemas. ¿Cuántos grupos hay? Aproximadamente 7.000 grupos. ¿Qué cosa nos enseñaron a nosotros? Que solamente había grupo A, B, O. Eso es una mentira. Eso necesita saberse mucho más. Por decir un ejemplo, los habitantes aquí en Latinoamérica, de raza indígena en general, todos nosotros tenemos Diego. Diego es un antígeno nativo en Perú. Otra vez repito, son antígenos o grupos. ¿Estamos de acuerdo o no? Si yo le pongo una sangre de un latino a un americano, estoy hablando del norteamericano, probablemente reaccione y produzca una reacción inmunológica. Entonces tiene que ver entonces con características genéticas, ¿no? Dice, cuando se transfunde una unidad de sangre al receptor forma anticuerpos frente a los antígenos, lo que habíamos hablado. Esa palabrita se llama sensibilización. ¿Y esto por qué es importante? Porque estos antígenos se están integrando en la membrana de los glóbulos rojos. ¿Qué nos han enseñado? Que cuando hay un antígeno, se une un anticuerpo y se produce la lisis. ¿Es cierto o falso? ¿Qué dicen? Eso es falso. Lo que hace es que se forma un complejo antígeno-anticuerpo y lo que va a producir lisis es esto, el complemento. ¿Quedó claro entonces? La lisis, la destrucción celular no es producida por el complejo antígeno-anticuerpo, sino por activación del complemento. Cuando un anticuerpo se une a un antígeno se llama sensibilización. ¿Okay? Entonces el antígeno es una molécula capaz de inducir, etcétera, etcétera. Los antígenos pueden ser proteínas, carbohidratos o lípidos. ¿Cuáles son más antigénicos, las proteínas o los polisacáridos? Las proteínas. La membrana del glóbulo rojo tiene 50% de antígeno, de proteínas. En otras palabras, es muy, muy antigénico. Otro concepto.
Los antígenos que son de individuos diferentes se llaman aloantígenos y los antígenos propios se llaman autoantígenos. ¿Por qué es importante esto? Porque una transfusión puede ser autólogo o heteróloga. ¿Está bien? Entonces, ¿qué quiere decir? Que si me ponen sangre a mí de otra persona, estaríamos hablando de una transfusión halogénica. ¿Se entendió? Es diferente. Pero si yo me hago una autotransfusión, me sacan sangre y luego de la operación me vuelven a poner mi misma sangre, se va a llamar de tipo autogénica, ¿no? O isogénica, como le llaman algunos. Otro concepto, los anticuerpos. Entonces yo digo, yo soy grupo A, tengo anticuerpos anti-B, ¿no es cierto? Si soy A, o tengo anticuerpos anti-A y anti-B. ¿Se entiende eso? Entonces, esto es muy importante porque estos anticuerpos básicamente son de tipo IgM. El IgM, lo que están viendo ustedes acá es una representación de una IgG. Esta inmunoglobulina, por ejemplo, está formado por proteínas y por carbohidratos. Acá hay una fracción Fc, que es la porción de carbohidratos, el resto son proteínas. Esta región variable es lo que le da la especificidad al anticuerpo. ¿Qué quiere decir esto? Que si yo cambio los aminoácidos, lo hago específico contra el antígeno que voy a intervenir. Estas inmunoglobulinas, como sabemos, son IgG, IgM, IgA, IgD. A nosotros nos interesan estos dos, IgG, IgM. Si yo soy grupo sanguíneo O, debo tener anticuerpos anti-A y anti-B. ¿Estamos de acuerdo? Eso no sucede en el recién nacido. El recién nacido no tiene anticuerpos. A partir del 6º mes, recién empieza a producirse los anticuerpos. ¿Quedó claro entonces? O sea, si le hago a un neonato, un recién nacido, le hago grupo sanguíneo, voy a encontrar O, pero tiene anticuerpos anti-A negativo, anticuerpos anti-B negativo. ¿Estamos de acuerdo? Entonces ahí hay algo que tenemos que conversar. Los anticuerpos son muy importantes desde este punto de vista. Yo voy a nacer con anticuerpos a partir del 6º mes para producir anticuerpos de tipo IgM. ¿Qué quiere decir? Si soy yo, a partir del 6º mes voy a producir anti-A y anti-B, si soy yo. Entonces, ¿qué pasa cuando una persona le transfunden sangre? Se supone que están introduciendo antígenos y va a responder produciendo anticuerpos. Estos anticuerpos son de tipo IgG. Entonces, los anticuerpos que vienen con nosotros, que producimos nosotros, se llaman IgM. Lo que se resultan de la sensibilización del estímulo son IgG. ¿Ok? ¿Se entendió entonces? Si es A, tiene anti-B, es IgM. No es IgG. IgG tiene que haber sido sensibilizado previamente. Estos dos anticuerpos son vitales. Vamos a hacerlo rápidamente y grábense. El anticuerpo que yo tengo, es decir, A, tengo anti-B. Si soy A, tengo anticuerpos anti-B, se llaman anticuerpos naturales. Naturales. ¿Qué característica es? Es IgM. ¿Qué característica tiene? Que actúan a temperaturas frías. Y es la principal causa de reacciones transfusionales. En cambio, la IgG es un anticuerpo de sensibilización por estímulo previo y actúan a temperaturas de 37 grados. ¿Por qué es importante esto? Porque cuando yo quiero investigar estos anticuerpos, tendré que poner las condiciones de laboratorio. Entonces, las reacciones antígeno-anticuerpo
se producen básicamente siguiendo varios modelos. Hay modelos de llave, encerradura, etcétera, etcétera. Recuerden que son complejos reversibles, se pueden separar. Y en el laboratorio podemos utilizar una serie de métodos. Por ejemplo, acá veo un glóbulo rojo y acá veo una inmunoglobulina M. ¿Esto qué será? Una inmunoglobulina G. ¿Está bien? Si este glóbulo rojo está con anticuerpos, ¿cómo se llama? Glóbulos rojos sensibilizados. ¿Estamos de acuerdo? O sea, glóbulos rojos sensibilizados quiere decir un complejo antígeno-anticuerpo. ¿Cómo yo podría hacer para detectarlos? ¿Cómo saber que este glóbulo rojo está con estos anticuerpos? Con una prueba que se llama la prueba de Coombs. La prueba de Coombs es un método que permite detectar este tipo de glóbulos rojos sensibilizados. Entonces, en el laboratorio yo puedo utilizar diversas metodologías para investigar este tipo de anticuerpos que son en placa, en tubo, columna, etcétera, etcétera. Por ejemplo, acá tenemos en placa, es la clásica que ustedes han visto. Le sacamos una gotita del dedo, echamos el anticuerpo y vamos a observar la aglutinación. Eso es en placa. Pero también podemos utilizar por otros métodos, ¿no? Que esto es en gel. También utilizar microplacas, pero más o menos que creo que podrían identificar esto. Lo que es azul es para investigar grupo A, amarillo para grupo B y incoloro para el grupo 0. A ver, esto sería lo ideal que lo sepan de memoria. Entonces habíamos dicho que genéticamente los grupos sanguíneos se expresan como fenotipos. Entonces, hay grupos sanguíneos que son comunes en una población. Esos se llaman grupos sanguíneos públicos. Y hay otros que dependen racialmente de otros grupos. Entonces le vamos a llamar grupos sanguíneos privados. Entonces hay dos tipos de grupos sanguíneos, públicos y privados. Ejemplo de público, el ABO, el KEL, DAFI, el sistema D. Privados, el Diego, el EMNS. Ok. Entonces, sinónimos habíamos dicho que fenotipo, grupo sanguíneo o fenotipo o antígeno son lo mismo, es sinónimo. Vamos al otro lado, los anticuerpos. Los anticuerpos son de dos tipos. Los que todos tenemos se llaman anticuerpos regulares. Y los anticuerpos que se producen por sensibilización, porque se han introducido estos antígenos, se llaman anticuerpos irregulares. La mayor posibilidad de reacciones transfusionales son por estos anticuerpos irregulares. Un comentario solamente de tipo técnico. Si yo soy A, tengo anti-B, ¿estamos de acuerdo? Le vamos a llamar beta. Si soy B, voy a tener anti-A, le vamos a llamar alfa. O sea, el sinónimo es alfa o beta en relación a anti-A o anti-B. A ver, el antígeno es O, alfa negativo, beta negativo. ¿Qué grupo sanguíneo es esto? Teóricamente no tendría que ser alfa positivo y beta positivo. ¿Estamos de acuerdo? Sin embargo, tiene alfa negativo y beta negativo. Esto es un recién nacido, porque su prueba ha salido alfa negativo y beta negativo. ¿Estamos de acuerdo? Este de acá, el antígeno es B
pero tiene anti-A y anti-B. ¿Qué ha pasado? Ese es el gran engaño que nos ha pasado, de que el grupo O creen que es el donante universal, y no existe donante universal. Entonces le han transfundido O, y el O, ¿qué cosa tenía? Anti-A, ¿no es cierto? Y vamos a tener, y así sucesivamente. Son discrepancias interesantes que se pueden ver clínicamente, ¿no? Entonces vamos a investigar un poco de antígenos, sistemas y grupos sanguíneos. Ya habíamos dicho que las células madre están en los huesos largos de las epífisis. El stem cell es la madre de estas tres series. Lo vamos a llamar de la siguiente manera: serie roja, serie blanca y serie megacariocítica, de donde derivan las plaquetas, ¿no? Entonces tenemos las tres series derivadas del stem cell. Habíamos dicho que el glóbulo rojo al inicio tiene núcleo, donde contiene las cadenas de ADN, los genes, y luego se va desechando estos hematíes. Vean ustedes el tamaño del hematíe joven, nucleado, y luego el hematíe adulto, que es de mayor tamaño. ¿Qué características tiene este sistema? Que el glóbulo rojo nucleado elimina el núcleo, elimina las mitocondrias y luego elimina los ribosomas. Pregunta: ¿cuál es la función de las mitocondrias? Respiración aeróbica. ¿Y qué transporta el glóbulo rojo? Oxígeno. Resumen: lleva oxígeno y no usa el oxígeno. O sea, en otras palabras, la respiración es anaeróbica. En la respiración anaeróbica, ¿se acuerdan ustedes? Sigue las vías de las pentosas, y ahí se forma, en este elemento de la glicólisis anaeróbica, una sustancia que se llama 2,3-difosfoglicerato, y esto es muy importante en la respiración celular. Esta es una sangre periférica normal. Esto de acá no es cierto, no es que se vea plano, parece redondo, ¿no? Pero en realidad es como esto de acá, bicóncavo. Entonces el hematíe adulto ya no sintetiza ADN porque no tiene núcleo, no sintetiza proteínas porque no tiene ribosomas, no oxida grasas, no puede oxidar carbohidratos aeróbicamente, o sea, utiliza la vía anaeróbica, y utiliza la vía glicolítica anaeróbica. Anecdóticamente, sin eso, vive 120 días el hematíe. ¿Y por qué el hematíe se muere a los 120 días? ¿Se han preguntado alguna vez? No es que ya le toca morir, eso no es académico, ¿no es cierto? Bien, se ha demostrado que los hematíes producen CD37. El CD37 es un indicador de vitalidad. Entonces viene el macrófago, ve que tiene CD37, no lo toca, está joven. Conforme va envejeciendo, deja de producir CD37. ¿Y qué pasa? Al no producir CD37, viene el macrófago y lo fagocita. ¿Quedó claro? Lo interesante de esto, ¿por qué se investigó esto? Porque muchas células tumorales, cánceres, producen ahora, se demostró que producían CD37. Entre comillas, los hacía inmortales. El macrófago, el natural killer, no los podía destruir a partir de ese CD37. Entonces se inventaron la quimioterapia, entre comillas, biológica. ¿Qué quiere decir? Anticuerpos anti-CD37. Y ese es el efecto que se está utilizando ahora en tratamiento de cánceres. Estas proteínas, como le decía, de la membrana del glóbulo rojo es 50% proteínas. Esta membrana no es tan simple, tiene un esqueleto
un citoesqueleto, y ahí se encuentran los grupos sanguíneos. También tiene una capa lipídica que tiene una porción hidrófila que está externamente y una porción hidrófoba que es interna. ¿Por qué es importante esto? Porque este le va a dar polaridad a la membrana, es decir, le va a dar el potencial Z. ¿Qué tiene que ver esto? Porque si no tendría yo dos glóbulos rojos que se peguen por ser cargas diferentes, pero al ser cargas iguales se repelen. Ese potencial Z es muy importante en el manejo de ciertas enfermedades. Traten de escucharlo y después en algún momento lo lean en el internet, el mieloma múltiple. En el mieloma múltiple lo que hay es que los hematíes se juntan uno tras otro en forma de pilas de moneda, ¿no? Eso se llama, ¿se acuerdan cómo se llama eso? Rulox, ¿no? O Roleux. El Rulox se produce justamente por carga, por diferencias de carga. Los carbohidratos dentro de la membrana del glóbulo rojo tal vez sea lo más importante que exista. ¿Por qué? Porque el sistema BO está formado por carbohidratos y el elemento básico es la N-acetil-D-glucosamina. Si a esta N-acetilglucosamina no le pongo nada, ¿qué grupo se va a llamar? 0. Por eso que le dicen 0. Pero si le pongo una galactosa, lo transformaré en grupo A. Si le pongo una fucosa, en grupo B, y se acabó. Y puede ser al revés. Yo puedo a un grupo A y B cortarlo enzimáticamente en la D-galactosa y transformarlo en 0. Eso se ha hecho en el laboratorio ya hace mucho tiempo, ¿no? Entonces, algo que nos interesa, por ejemplo, en la rama de medicina, es la famosa diabetes, ¿no es cierto? En la diabetes tenemos un transportador que es el GLUT4, o sea, permite el pasaje de la glucosa externa hacia la interna a través del GLUT4. Los hematíes utilizan el GLUT1, por lo tanto, no requieren de este GLUT4. ¿Y por qué es importante y por qué les estoy tratando de decir esto? Esto es bien interesante porque al pasar la glucosa rápidamente, esta glucosa ¿con quién se une? Con la hemoglobina. ¿Y qué forma? Hemoglobina glicosilada, que es el diagnóstico para el paciente que tiene más de 3 meses. Es decir, en pacientes diabéticos, como hay tanta cantidad de glucosa, esta glucosa pasa por el GLUT1 y se pega a la hemoglobina y va a formar la hemoglobina A1C, que se llama hemoglobina glicosilada, que es el diagnóstico de pacientes que han tenido hiperglicemia en diabéticos, ¿no es cierto? ¿Ok? Y otro metabolismo de la glucosa es el 2,3-difosfoglicerato. A nosotros nos engañaron un poco en fisiología. El glóbulo rojo saca de los tejidos CO2, ¿no es cierto? Luego va a los pulmones y forma carboxihemoglobina, ¿estamos de acuerdo? Luego va al pulmón, bota el CO2 y captura el oxígeno y se forma la oxihemoglobina, ¿no es cierto? Y va como oxihemoglobina y va al tejido y le entrega el oxígeno, ¿no es cierto? ¿Eso nos dijeron o no? Usted cree que las células son buena gente, ¿no? Eso no es así. Entonces, el regulador es el 2,3-difosfoglicerato. El 2,3-difosfoglicerato se encuentra en la formación de la vía glicolítica anaeróbica y se encuentra entre las dos cadenas beta. Es muy importante esto, porque cuando una persona está, el hematía está a nivel tisular, produce más 2,3-difosfoglicerato. ¿Para qué? Para que la hemoglobina suelte el oxígeno y se lo entregue. Es obvio que va a producir a nivel pulmonar menos 2,3-difosfoglicerato para que la hemoglobina capture el oxígeno. O sea, una especie de competencia.
Sin embargo, en la oxigenación de la hematía hay dos componentes más, el pH. Si el pH es ácido, hay menos intercambio de oxígeno. Otro componente, la temperatura. A mayor temperatura, menos intercambio de oxígeno. Ejemplo, cuando ustedes o todos nosotros hemos tenido fiebre, a ver, vamos a recapitular. Una persona que tiene anemia, ¿cómo se encuentra físicamente o en su sistema respiratorio? Está agitado, ¿no es cierto? Está ahí, está con taquipnea por tratar de captar oxígeno. ¿Estamos de acuerdo? Pero sin embargo, cuando una persona está con fiebre, está también agitado, con taquipnea. ¿Por qué? Si su hemoglobina está bien. Justamente la temperatura entonces interviene en el intercambio del oxígeno. Entonces, haciendo un resumen del 2,3-difosfoglicerato, a nivel tisular va a producir más 2,3-difosfoglicerato para que la hematía, o sea, la hemoglobina, suelte el oxígeno y lo dé al tejido. Pero a nivel pulmonar es al revés, trata de capturar mayor cantidad de la hemoglobina y el oxígeno a nivel pulmonar y hay menos producción de 2,3-difosfoglicerato. Este señor, Karl Landsteiner, es muy importante porque descubrió los grupos sanguíneos ABO. ¿Por qué es importante? Porque si ustedes se acuerdan, Daniel Alcides Carrión fallece en 1886, ¿no es cierto? Y hizo las dos fases, la fase anémica y la fase eruptiva, ¿no? O verrucosa. Entonces, si hace una fase anémica, es obvio, yo le pongo una transfusión de sangre y se acabó el problema. Pero ¿qué transfusión de sangre se le podía haber hecho si no existía grupos sanguíneos en esa época? Recién en 1900 se descubren los grupos sanguíneos. Solamente un comentario acá. Todos estos sistemas ABO, Lewis, Rhesus, OD, Kell, Duffy, Kitts, MNS, Luterán, están identificados sus cromosomas, así como el producto genético. Entonces, ¿por qué las universidades siguen enseñándonos que existe grupo ABO solamente? Es un pedacito dentro del todo el sistema, que hay 200 sistemas, y están identificados inclusive a nivel genético, ¿no? Esto es muy importante porque el grupo sanguíneo también participa en la estructura de la membrana. El ejemplo clásico es pacientes que tienen alteraciones de grupo, por ejemplo. Supongamos, no tiene la N-acetilglucosamina. Obviamente que la estructura no va a ser de la membrana ideal. ¿Cómo se llama eso? Se llama Bombay. Y es terrible porque esos pacientes para hacer transfusión no consigues en ningún sitio. Hay otros grupos sanguíneos que son muy importantes, por ejemplo el Lewis, que es un oligosacárido y produce enfermedades del recién nacido, lo mismo el Jackson-Kidd, etcétera, etcétera. Este Kell es básico para entender. El Kell es otro sistema, no es grupo, es otro sistema, que se puede encontrar junto con el O. Ejemplo, el Kell son 17 grupos, pero lo más importante del Kell es el K mayúscula. Supongamos, él tiene K mayúscula, su compañera tiene K minúscula, los dos son O. Como nos enseñaron que el O puede pasar, yo le paso, pero le estoy pasando Kell. ¿Qué va a pasar? Se muere. Se muere por una reacción transfusional. Resumen, no existe donante universal. ¿Estamos de acuerdo? Porque hay otros sistemas que están integrando a nuestro sistema ABO. Hay otros, como le decía el Kell. Esta es causa de muerte en reacciones transfusionales. En el año 55, una morena que era O positivo, su bebé fue O positivo
y se murió con enfermedad hemolítica del recién nacido. ¿Cuál era la explicación? El KEL. A partir de eso se identificó el KEL, ¿no? En resumen, para hacer gráficos, este hematíe, que en este caso un hematíe nucleado se llama normoblasto, ¿no es cierto? El normoblasto tiene muchos antígenos dentro de su membrana. No solamente el O, puede tener KEL, DAFI, M, N, S, Levis, Diego, etcétera, etcétera. Entonces es poliantigénico el hematíe. Y esto es la estructura de la membrana. Algunos son intracitoplasmático, membrana y nuevamente intracitoplasmático. Pero acá vamos a ver, en este de acá, el ABO, ¿dónde está ABO? Acá está el ABO, es extramembrana. En otras palabras, podría ser menos antigénico, pero vean ustedes el Diego, ¿no? Lo mismo que el Este sistema de ORH es tal vez una de las cosas que poco se conoce. El RH fue descubierto en el año 45, junto con Karl Landsteiner, con otro autor, descubrieron el RH, o sea, el año 45. Este D, o RH, tiene un antígeno D positivo, mayúscula, C positivo, C minúscula, E mayúscula, E minúscula. Estos son los antígenos. Y el peso molecular está acá, lo mismo el número de aminoácidos. La diferencia entonces entre un C mayúscula y un C minúscula es la posición 16 del aminoácido. En el caso del C mayúscula es cisteína, en el caso C minúscula triptófano, ¿no? Y así podemos tener la E mayúscula como la E minúscula. Estos son grupos sanguíneos del sistema D o también antígenos, la misma cosa. ¿Por qué es importante todo esto? Porque normalmente un D positivo, o sea, un RH positivo, es C mayúscula, E mayúscula. Mientras que un RH negativo es C minúscula, E minúscula. Eso es siempre y cuando sean puros. Pero díganme ustedes, ¿quién acá es puro? Que levante la mano. Nadie es puro, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque se han mezclado genéticamente un montón de estos. Entonces, ¿qué sucede? Puede ser C mayúscula positivo, positivo significa presente, ¿no es cierto? C minúscula, presente, E mayúscula negativo y E minúscula negativo. Entonces, tiene un E negativo, como D positivo, o sea, como RH positivo. ¿Qué pasa si yo le pongo a este paciente que tiene E mayúscula negativo, le pongo un E mayúscula positivo, o sea, un RH positivo puro? Es obvio que producir una reacción transfusional. ¿Estamos de acuerdo? Otra vez entonces, no existe donante universal. Salen las sangres incompatibles, ¿no? Este es el sistema quelocelano, que ya hemos dicho que son 17. Este de acá, el K mayúscula, es el más agresivo, es el que mata. Y tiene una porción, es una proteína que tiene una porción amino intracitoplasmático y un carboxilo también intracitoplasmático, pero se engloba dentro de la membrana. El ABO, ya sabemos que si una persona es A tiene anti-B, si es B tiene anti-A. ¿Estamos de acuerdo? Y si es AB no tiene ningún tipo ni anti-A ni anti-B. Y si es cero, tiene anti-A y anti-B. Esta es la parte, digamos, un poquito más interesante. Genotipo es el que yo tengo de características y fenotipo es lo que se expresa. Es decir, un paciente grupo A puede tener
genotipo AA o AO. ¿Estamos de acuerdo? Un B puede tener BB o B0. Pero ¿qué pasa si se casa A con B? ¿Puede tener un hijo O? Sí, ¿no es cierto? Porque está en la carga genética O. ¿Estamos? Pero vean lo que pasa con el O. ¿El O qué cosa tiene? Solamente O. Si se casa dos O y tienen un hijo B, ¿qué significa? ¿No es cierto? Eso ya saben, se callan la boca, nomás no digan nada. Porque esa es la novela Triunfó el amor, ¿no es cierto? Calladitos. Muchos de ustedes van a hacer el internado y en el internado calladitos, no dicen nada absolutamente. Pero ya entienden que no puede ser, ¿no? Hace muchos años nos llegó un moreno a donar sangre para su mamá. Y la mamá era A y él era O. ¿Qué dicen? Puede ser, ¿no? Porque puede ser al papá. ¿Me entienden? Pero si el papá era O, la mamá O y él nació A, ni hablar, pues, ¿no es cierto? Ya saben lo que pasa entonces. Entonces esto es muy importante para hacer también una investigación. Este sistema veo ya está clasificado por la Sociedad Internacional de Transfusión en su localización cromosómica, ¿no? Esto es lo que yo les quería decir. Este es el O, ¿no? Vamos a pasarlo mejor acá, donde se ve acá, más práctico. Acá está. El 0 es el antígeno H. Si yo le pongo una galactosamina, lo transformo en A. Si al sistema H le pongo una galactosa, le transformo en B. Si al antígeno H no tiene nada de ninguno de esos componentes, es O. Ahora, si no tiene el antígeno H, ya es el Bombay. O sea, en otras palabras, es un grupo recontra raro, ¿no? Bien difícil. Los grupos sanguíneos A son básicamente en la región de Europa, Asia y el África. El B básicamente son asiáticos. Y el O básicamente se encuentran en la región de las Américas. Por eso es que el 80% de nuestra población es O. Este es un estudio que hicimos hace unos años para evaluar cuántos, de 311.000 grupos sanguíneos, el grupo sanguíneo O constituía más o menos en esta muestra casi el 80%, el grupo A 13% y el grupo B 5%, mientras que el AB 0.25%. Y en el caso del RH negativo, ¿dónde está por acá? Menos del, menos del menos del 2% de RH negativos. En otras palabras, si vemos un AB negativo es menos de 0.01%. En otras palabras, los riesgos que tienen las personas que son RH negativos es realmente bien grave. Porque si no se agrupan entre ellos, ¿de dónde se puede transfundir sangre, no? Un comentario. El RH negativo, como el RH positivo, no tiene anticuerpos. ¿Quedamos? ¿Qué quiere decir? Que el RH positivo no tiene anticuerpos anti-RH negativo y el RH negativo no tiene anticuerpos anti-RH positivo. Si tienes, porque se ha sensibilizado previamente. ¿Entendido? Es muy importante eso para transfusiones. ¿Para qué nos sirve todo este tema de la inmunohematología? Cuando yo voy a transfundir sangre, ¿qué me refiero? ¿Qué voy a transfundir? Inmunológicamente. Antígenos. ¿Qué cosa tiene la persona que va a recibir la sangre? Anticuerpos. Entonces lo que hago es una mezcla de anticuerpos con la presencia de antígenos.
siempre en cuando hay anticuerpos, porque si no hay anticuerpos no pasa nada. Eso se llama la prueba de cruzada o prueba de compatibilidad. Enfrento el plasma o el suero del receptor con los antígenos o los glóbulos rojos del donante. Si reaccionan en la primera fase, quiere decir que tienen anticuerpos fríos. Habíamos dicho de IgM que si es A va a tener anti-B, por lo tanto son incompatibles. Pero si lo hago a 37 grados detecto inmunoglobulina G y otros tipos de anticuerpos. Entonces la prueba de compatibilidad tiene tres fases: fase fría, fase caliente y una fase de Coombs. Muy importante esto, por ejemplo, en inmunología, es cómo utilizar la sangre. Cuando una persona dona sangre, está donando glóbulos rojos, plaquetas, leucocitos y plasma. Si este plasma yo lo saco, lo separo en una bolsa y lo congelo, se llama plasma fresco congelado. Facilito, plasma fresco congelado. Luego yo separo estas plaquetas en una bolsita y va a llamar plaquetas. Si saco este plasma, lo congelo a menos 80 grados y hago que se precipiten, se va a llamar crioprecipitado. ¿Por qué es importante esto? Porque el plasma tiene factores de coagulación, las plaquetas es un elemento en la coagulación y el crioprecipitado tiene alto contenido de factor 8 y factor 9 que se puede utilizar en hemofílicos. Lo que están viendo ustedes es lo que queda de la sobra, entre comillas, que se llama paquete globular, porque ya le he quitado el plasma, ¿no? No sé si pueden leer acá, producto filtrado. La mayor consecuencia de una transfusión son los leucocitos. El paciente tiene fiebre, escalofrío, malestar general, eso es básicamente por los leucocitos. Por eso que la transfusión debe incluir tratado con filtrados leucocitarios. No se debía transfundir, sin embargo, en nuestro país de todo pasa. Esto no sé si ven como una natita. Esto es un crioprecipitado y esto es un plasma fresco, una unidad. Yo quisiera que a veces no se repitiera lo mismo. Hay dos componentes que parece que fueran sinónimos: hemoderivados y hemocomponentes. Entonces, el hemoderivado es lo que se obtiene de la separación de los componentes, el plasma. El plasma se lleva a la industria y la industria los fracciona. ¿En qué? En albúmina, factor 8, inmunoglobulinas, antitromina 3, etc. Entonces, hemoderivados son derivados del plasma y hemocomponentes son el paquete globular separado en glóbulos rojos, plaquetas, plasma crioprecipitado. ¿Se entendió entonces? No es lo mismo hemoderivados que hemocomponentes. Hemoderivados son la albúmina, el factor 8, factor 9, antitromina 3, etcétera, etcétera. Una de las cosas prácticas fisiológicas es que normalmente no es que 120 días todos los glóbulos rojos están muriendo y después de los 120 días recién producimos glóbulos rojos. No, a diario estamos produciendo y destruyendo 17 centímetros de sangre. O sea, en este momento yo estoy destruyendo 17 y estoy produciendo. Sin embargo, cuando tengo un sangrado, se produce el triple de producción. ¿Debido a qué? A la eritropoyetina. Entonces la eritropoyetina es muy importante porque estimula la médula ósea y hace que se produzcan glóbulos rojos. ¿Dónde se produce la eritropoyetina? En el riñón. Entonces, si un paciente tiene insuficiencia renal, obviamente que su eritropoyetina no va a estar bien. Por lo tanto, no va a estar estimulando la médula ósea. Si no está estimulando la médula ósea, ¿qué cosa va a haber? Anemia.
Entonces, pacientes con insuficiencia renal siempre tienen una tendencia a la anemia. Este es otro comentario de la parte fisiológica. Vean ustedes, siempre hemos pensado que cuando hay una hipoxia, el que más sufre es el corazón, el cerebro, ¿no? Pero vean ustedes el consumo del oxígeno por parte del cerebro, 3 mililitros por minuto por 100 gramos de Matías, mientras que el corazón 9 y los riñones 5. En otras palabras, consecuencias de una hipoxia debido a una hipoxia celular, insuficiencia cardíaca e insuficiencia renal. Solamente un comentario acá que esto es bien sencillo. Las personas no tenemos 5 litros de sangre, eso es mentira. ¿Cuánto se tiene? Los varones tienen 70 mililitros por kilo de peso, las damas 65. Si es obeso, 60, la mujer 55, si es delgado 65 y 60 mililitros. En caso de los bebés prácticamente es 80 mililitros, no hay ninguna diferencia en el sexo. Algunas consideraciones que creo que serían importantes vamos a revisar. ¿Cuánto sube una unidad de sangre? Una unidad de sangre sube 1 gramo de hemoglobina. ¿Cuándo se debe indicar una transfusión? No existe. ¿Con 12 gramos de hemoglobina se debe transfundir? ¿Sí o no? Depende. Si viene de Cerro de Pasco y está con hipoxia, hay que ponerlo. ¿Y con 5 gramos hay que transfundirle sangre? No, depende. Porque si es una anemia crónica no requiere transfusión de sangre. ¿Estamos de acuerdo entonces? No existe un umbral de hemoglobina para indicar una transfusión. Este es un resumen básicamente aplicativo de la inmunohematología en la enfermedad de la hemolítica del recién nacido. También se le llama hidropesía, kernicterus, opistótonos, etc. Se llama una eritroblastosis fetal. Esta es una enfermedad prácticamente porque el esposo es un RH positivo, la esposa es RH negativo y el feto es RH positivo. ¿Por qué es importante todo esto? Durante el parto, normalmente pasa sangre del bebé a la madre. ¿Cuánto? Se ha demostrado que pasa entre 0.5 a 15 centímetros de sangre. Por lo tanto, son antígenos del bebé que están ingresando a la madre. Obviamente, si la madre es RH negativo y están entrando glóbulos rojos RH positivo, va a producir, ¿qué cosa? Anticuerpos anti-RH positivo. ¿Estamos de acuerdo? Y eso va a producir la enfermedad hemolítica del recién nacido. En el primer caso, el primer embarazo no pasa absolutamente nada. Pero en el segundo embarazo ya todo el sistema inmunológico se ha activado y va a producir todo este gran problema. Primero, los hematíes unidos a los glóbulos, a los anticuerpos, ¿se acuerdan ustedes? Los anticuerpos pasan barrera placentaria, ¿cierto o no? Las inmunoglobulinas G, excepto IgG3. Cuando una mujer ha recibido glóbulos rojos que han pasado del feto o del bebé a la madre, es inmunoglobulina G, G1, G2 o G4. Esto es muy importante, ¿por qué? Porque la madre empieza a producir estos anticuerpos y por transferencia pasiva van a ingresar al feto. Y el feto que tiene los glóbulos rojos los va a destruir. Al destruirse los glóbulos rojos, se va a formar bilirrubina no conjugada. La bilirrubina no conjugada es una bilirrubina de tipo lipídica. ¿A dónde se va, a pegar o dónde se va a juntar? Al cerebro. ¿Y en el cerebro qué va a producir? En el núcleo caudado va a producir convulsiones y lesión cerebral. ¿Ok? Esta es lo que se llama el kernicterus. Esta bilirrubina también va a pasar a la piel, a las escleras, y el bebé va a tener ictericia.
Pero ¿de dónde se produjo esta bilirrubina? De la destrucción de los hematíes. Al destruir los hematíes, ¿qué va a pasar con el feto? Anemia. ¿Estamos? Habíamos dicho que esta bilirrubina es de tipo o indirecta o no conjugada, es lipófoba, o sea, no es hidrosoluble. Y la sangre es agua, por lo tanto, tiene que unirse a la albúmina para que se pueda transportar al hígado, para ser conjugado. Entonces esta albúmina se consume en grandes cantidades y el bebé va a hacer, ¿qué cosa? Disminuye la presión oncótica, aumenta la presión hidrostática y el bebé se edematiza. Entonces hay ictericia, convulsiones, anemia, ¿qué más hay? Edemas, por eso se llama hidrops fetalis, ¿no? Y ese bebé prácticamente muere durante el... Sin embargo, hay que aclarar lo siguiente, que no solamente es por RH, sino también puede ser por grupos sanguíneos de tipo ABO o por grupos menores, que ya hemos visto entre Levis, etc. Ya, este es un resumen. Cuando nace el bebé, el primer bebé, pasan los glóbulos rojos a la madre empieza a producir anticuerpos y luego esos anticuerpos pasan la barrera placentaria y prácticamente atacan al nuevo bebé. Este es un glóbulo rojo sensibilizado, que quiere decir que el glóbulo rojo está unido a los anticuerpos. Una de las características en estos hemogramas de ellos es la presencia de normoblastos. Entonces tenemos grandes cantidades de normoblastos. La prueba que se sirve para hacer esto, el diagnóstico, es la prueba de Coombs. A ver, ¿qué habíamos dicho? Que ingresaban glóbulos rojos del feto o del bebé a la madre. ¿Estamos de acuerdo? ¿Qué podríamos hacer para que no produzca anticuerpos? A ver, así como algo rápido. Destruir, ¿no es cierto?, los glóbulos rojos. Entonces pongo inmunoglobulinas que destruyan los glóbulos rojos. A la madre le pongo inmunoglobulinas. Recuerden que el sistema inmunológico se activa entre la segunda y tercera semana. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, si yo destruyo los glóbulos rojos, que se llaman anti-D, anti-Resus o Resuman, son entre comillas que le llaman vacunas, destruye los glóbulos rojos. Al destruirlo, el sistema inmune ya no actúa. Esa es la famosa vacuna. O sea, en el primer bebé se pone anticuerpos que destruyen glóbulos rojos del bebé que han sido ingresados. ¿Se entendió? Más o menos. En resumen, muerto el perro, adiós la rabia. Si destruyo los glóbulos rojos, ya no va a haber formación de anticuerpos. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, el primer bebé hay que poner esa famosa vacuna que son anticuerpos. Cuando ya el paciente tiene ictericia, lo que hay que hacer es movilizar esa bilirrubina. Esa bilirrubina se puede utilizar fototerapia o también se puede utilizar exsanguíneo transfusión. ¿Cómo es esto? Se supone que el bebé tiene glóbulos rojos que se están destruyendo, tiene bilirrubina, tiene poca albúmina. ¿Estamos de acuerdo? Entonces lo que hago es ponerle sangre y quitarle sangre. Eso se llama exsanguíneo transfusión. Y de esa manera soluciono el problema. También lo puedo hacer de tipo umbilical, o sea, intrafeto, o lo puedo hacer cuando ya nace. Quería darles más o menos un resumen para qué sirve la inmunohematología y también entender que esto es para seguir leyendo, ampliando. No sé si hay alguna pregunta.